Gloria al Padre. Maravilloso es el Señor, a pesar del pequeño vendaval que cayó. Eso no impidió que ustedes, o que todos, viniéramos a recibir el pan de vida en esa noche. Amén. Le doy gracias al Señor por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos viendo las últimas noticias y muy pocas personas se están ruborizando con lo que está pasando. Y es que ya la mesa del ajedrez está prácticamente organizada. Cada ficha está siendo colocada en su lugar apropiado. Y el juego final está a punto de empezar. ¿Ustedes saben quién va a mover la primera ficha de ese ajedrez? El Padre. El Padre va a arrancar la partida. El siguiente en dar el movimiento es Satanás. El nuevo orden mundial está a la vuelta de la esquina. Lo que está pasando en Irán, eso que hizo China, Alemania, Francia, Estados Unidos, de reunirse con Irán y darle el visto bueno para que ellos sigan enriqueciendo uranio, para que ese uranio pueda convertirse en una bomba nuclear. Por eso es que Obama no quería que Netanyahu repitiera esta vez. Estados Unidos le está quitando sistemáticamente el respaldo a Israel. Los sionistas y el nuevo orden mundial están haciendo lo que tienen que hacer, porque ya dentro de muy poco, va a empezar el nuevo orden mundial. Ellos están haciendo todos sus movimientos para que eso así se logre dar. Supuestamente nos va a visitar Pacho, supuestamente, y confío en el Señor de que eso no se dé. Se ha convertido en el evangelista por excelencia. Pacho, Francisco el Malo, el Papa. Ya mandó una carta, dijo que ya estaría gustoso en visitar Colombia nuevamente. Él está haciendo su trabajo. Los masones y los Illuminati ya le han dado a él la consigna para que vaya por todo el mundo. Los cristianos están siendo masacrados en Siria, los están decapitando y no pasa nada. Y aquí estamos distraídos con Diomedes y no pasa nada, ¿no? Bueno, el Padre sigue teniendo control de todo, ¿no? De eso nunca se vayan a olvidar. El Padre sigue teniendo control de todo. ¿Amén? Bueno, muy bien, gloria al Padre. Hace varios meses, un amigo muy querido, un hermano en Cristo que sigo apreciando y queriendo mucho, me envió un mensaje por Face. Ese hermano estuvo aquí, de hecho vino con nosotros desde el Guabal. No quiero saber las circunstancias por las cuales dejó la congregación, eso es asunto de él y del Señor. Él me hacía un planteamiento. Y a partir de ese planteamiento yo decía, Señor, pero a estas alturas de la vida, este señor que es un conocedor de la palabra. Les voy a leer textualmente lo que él me dijo en 2 mensajes. Él parte de este texto, 1 Tesalonicenses 5:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, dice él. Si observamos la palabra arrebato y la pone entre comillas, vemos la contradicción bíblica, pero no es así. Es una mala interpretación. La palabra dice que será como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra. Entonces pregunto, ¿quién quedará vivo para habitar en el milenio? Ya que en Sodoma y con Noé todos fueron destruidos. Y surge una gran pregunta. La Biblia solo habla de 2 resurrecciones. Y si viene con los resucitados antes de la tribulación serían 3 resurrecciones, dice él, no la Biblia. Por eso me extraña que un hombre, que Carlos debe saber ya de quién hablo, me omito el nombre por el aprecio y créame que lo aprecio mucho en el Señor. Un hombre tan curtido en la palabra, por no usar otro término, tiene este tipo de confusiones tan de kinder, tan de recién llegado a la palabra. Por favor, al no cumplirse sus deseos de arrebatamientos antes de la tribulación, entonces muchos apostatazarán. Shalom, me dice él. Entonces veo yo allí
un tema que es necesario que volvamos a repasar, porque es que el mundo mismo está hablando del arrebatamiento. Hace muy poco vi en History Channel el arrebatamiento, ¿qué es? Como título. Y un programa bien interesante, les digo, no sé si ustedes se lo vieron. History Channel hablando del arrebatamiento, tema que es vetado en muchas iglesias. Hay iglesias que ni saben que hay un arrebatamiento, ni saben qué es eso. Ignoran que Cristo viene por segunda vez, lo ignoran por completo. Ese es un fundamento que nosotros debemos tener claro. Entonces, cuando yo leo las palabras de mi amado hermano, digo, pero aquí está pasando algo. Lo que pasa es que mi hermano, tengo entendido, está en una de estas iglesias mesiánicas, ¿no? Judío-mesiánicas, o sea, que dicen ser judíos, pero a su vez dicen creer en Yeshua como el Mesías. Y estas son este tipo de congregaciones las que están predicando una cosa diferente al arrebatamiento, porque ellos están entremezclando arrebatamiento con resurrección de muertos. Y aunque en un momento histórico ambas cosas se van a dar al unísono, ahí está bien. Ellos están confundiendo las dos cosas, porque ellos creen que 1 Tesalonicenses 4:17 está hablando de resurrección como tal. Lo que está hablando allá es de un acontecimiento que va a tener el inicio de lo que conocemos como la primera resurrección. La Biblia, y en eso él tiene razón, habla de dos resurrecciones. ¿Cuándo inicia la primera resurrección? ¿Quién me dice? ¿Cuándo qué, perdón? No, porque de hecho hubo alguien que resucitó antes de nuestro Señor Jesucristo, que fue Lázaro. Para volver a morir, exacto. Pero cuando habla de la primera resurrección como tal, es de ese primer gran movimiento en torno a la resurrección que va a hacer el Señor. Ese gran movimiento, lo que se le conoce al inicio de la primera resurrección, arranca en el momento de la final trompeta. Cuando suena el Señor mismo la trompeta, suceden dos cosas. Resucitan unos, murieron con Cristo, suben. Y en ese mismo instante, los que estemos vivos, transformados cuerpo, chao, me les voy. Ambas cosas al mismo tiempo. En ese momento, que es un gran, es decir, es una resurrección masiva, por decirlo así. Obviamente, como dice doña Milena, hubo una resurrección previa, que fue la de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó para nunca más ver muerte. Antes de nuestro Señor Jesucristo resucitó Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. ¿Sí? Pero cuando hablamos de la primera resurrección, esa primera resurrección arranca en el momento mismo en que el Señor mueve. Ese es el movimiento que va a hacer el Señor. Él va a colocar su mano en la mesa de ajedrez y va a hacer el primer movimiento. El primer movimiento es que va a resucitar a los muertos. A los muertos que murieron en Él, ojo, que murieron en Cristo. La segunda resurrección, ¿hasta cuándo llega esa primera resurrección? La primera resurrección arranca cuando el Señor suena la trompeta, arrebatamiento, ahí, primera. Esa va durante todo el milenio. Porque recuerden que allá al final del milenio va a haber lo que se conoce como el juicio ante el gran trono blanco. En ese momento del juicio, ¿quiénes van a resucitar? Los que murieron sin Cristo. Allí está la segunda resurrección. Son dos resurrecciones puntuales. Nunca 1 Tesalonicenses habla de una tercera resurrección. Yo no sé de dónde él saca eso. Nunca el Señor ha dicho, ni ha dado indicio de que hay tres resurrecciones, solamente hay dos. Una para vida eterna y otra para condenación eterna. Son dos grupos de personas diferentes. ¿Estamos? Entonces, a partir de eso, yo la verdad no quise responderle a él, no quise entrar en una discusión vicentina allí con él, dando versículos de aquí para allá. Entonces lo que hice fue, Señor, dime qué hacer, y me puse a estudiar el tema nuevamente. Recuerdo cuando el apóstol, al inicio de los estudios bíblicos, nos puso a estudiar los principios básicos de la lengua española, ¿se acuerdan? Empezamos a echar para atrás 40 años, 30 años atrás, y aprender nuevamente qué es hiato, qué es dictongo, qué es triptongo. ¿Quién estuvo en esas clases? Empezamos a sacar Nacholé, ¿se acuerda, don Plinio?
Nos tocó hacerlo, porque una buena revelación no está firme si no tiene un buen fundamento. Usted no puede decir que habla un buen español si ignora esas cosas elementales. No, pero yo ya vi eso en primaria. ¿Ah, sí? ¿Qué es un dictongo? No, un dictongo, no sé qué es, pero ahí está. Usted tiene que saber qué es un dictongo si se ufana de decir que domina bien la lengua española. Entonces nosotros, que ya llevamos años en el Evangelio, tenemos ya unas bases y un fundamento, estamos avanzando tanto en ciertos temas que las bases las estamos dejando allí y nos estamos olvidando de cosas tan elementales como estas. El arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo sucederá? ¿Y dónde sucederá? Y le pedimos al amado Espíritu Santo que esta noche sea Él revelándonos eso, asentándonos nuevamente los fundamentos, porque lo que se va a ver aquí no es nada nuevo, simplemente volver a repetir para que cuando se le vuelvan a aparecer estas personas, ustedes tengan fresquitos sus fundamentos y puedan darle a ellos luces sobre ese tema. Amén. Vamos primero, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al libro de Primera de Tesalonicenses. Perdón, vamos primero a Primera de Corintios, antes de ir a Tesalonicenses. Primera de Corintios, para que estemos todos en el mismo espíritu. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios 1, le doy el versículo. Primera de Corintios 1, 1:10, dice como título, ¿está dividido Yeshua? Dice, os ruego, aquí está hablando Rab Shaul, el apóstol Saulo, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, ¿y en qué? Un mismo parecer. Nosotros no podemos decir que estamos en el Señor y a su vez estar divididos. Usted nunca vio a los apóstoles diciendo una cosa diferente a la doctrina que les estaba dando el Señor. Pero aquí se está presentando eso, y eso ya empieza a rayar con lo que se denomina como la apostasía. Apostasía es decir cosas ajenas a la revelación bíblica y hacerlas pasar como cosas bíblicas. Arrebatamiento, entonces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a darle... Mauricio, ¿me regalas, por favor, enter desde allá, que no me quiere responder acá a la internet? Vamos a ver entonces, desde la base, ¿qué es arrebatamiento? ¿Qué se conoce como rapto, como tal? Dame la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos, la palabra arrebatamiento no se encuentra en la Biblia, y estos son los argumentos que ellos tienen. Dicen, pero ¿cómo va a haber arrebatamiento si la palabra arrebatamiento no es bíblica? Se pegan de eso. Pero ni siquiera la palabra Biblia es bíblica. ¿Ustedes sabían eso? La palabra Biblia usted no la encuentra en la Biblia. Biblia viene de Biblos, que era una región donde se seleccionaban los mejores papiros de ese entonces, papiros que eran procesados para hacer las hojas donde se escribía la palabra de Dios. Por eso tomó ese nombre de Biblia. Pero ni siquiera la palabra Biblia es bíblica. Entonces, si aparece en la Biblia, que de hecho la busqué en varias versiones, en muchas de ellas coinciden al usar la palabra arrebatamiento. Otras versiones dicen tomados, fueron tomados o levantados. Sin embargo, el concepto como tal, lo que significa arrebatamiento, es claramente enseñado en las Escrituras. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual el Padre Eterno saca a sus hijos de la tierra, tengan eso claro. Porque hay dos conceptos que también suelen confundirse. El primero es arrebatamiento y el segundo es segunda venida de Cristo. ¿Qué es el arrebatamiento? Es el momento en que el Padre Celestial
levanta a sus hijos, los saca de aquí de la tierra, porque Él va a ejecutar un juicio. Y como nosotros que somos sus hijos, ya fuimos juzgados a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Un reo no puede ser dos veces juzgado por el mismo delito. Ese es un principio en derecho, principio que también aplica a Dios. Si ya Dios nos juzgó por nuestros pecados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos exentos del castigo, porque ese castigo ya lo recibió el Señor. Entonces, como viene un castigo, el Señor lo que hace es sacarnos de la tierra para que los que allí queden reciban el juicio, no nosotros. ¿Me entienden? Yo no sé por qué se empecinan en decir que la iglesia va a recibir el castigo y que nosotros vamos a ser arrebatados por allá adelante. Eso es lo que vamos a ver. Porque hay 4 corrientes o creencias que en torno al arrebatamiento hay. Y eso las vamos a ver ahora confiando en el Señor. Vamos por favor con la siguiente. Entonces, con la siguiente por favor, Pastor Fanor. Entonces, ¿qué tenemos? Una confusión generalizada. Hay una confusión hoy, primero por desconocimiento, porque no se predican ese tipo de cosas en muchas congregaciones, y para muchas personas que dicen ser cristianas, hablarles de arrebatamiento es hablarles como de un parto de gallinas. No tienen idea cómo es la cosa. Porque esas congregaciones, X, Y, Z, denominadas cristianas, no tienen el más mínimo interés en predicar esto. Entonces, hay una confusión por desconocimiento. Y hay una confusión general dada por una mala revelación que sobre este tema se tiene en las congregaciones. Entonces, hay una confusión en 2 sentidos, por ignorancia o por mala interpretación. Muy bien. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, bajo este panorama, ¿con qué nos encontramos? Con la pregunta de ¿cuándo sucederá? Regáleme luz, por favor. ¿Cuándo sucederá? Es la pregunta del millón. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? Existen 4 corrientes. Vamos con la siguiente, por favor. No apague las luces, dejémosla allí. Nosotros, y no quiero ahondar mucho en esto porque esto es extenso también, recuerdan que el Señor le dio a Daniel 9:20, si mal no recuerdo, la profecía de las 70 semanas. De las 70 semanas iban a cumplirse unos tiempos que iban a llegar hasta el sacrificio del Señor, donde iban a llegar a la semana 69. Hasta allí paró el conteo profético de esas semanas. Hasta allí paró el conteo profético. Hizo falta o hace falta una semana profética que consta de 7 años. Hubo un silencio desde el momento en que sacrificaron al Señor hasta ahora. Hubo un silencio, se paró el reloj profético del Señor, no pasó nada en la revelación de esa profecía de las 70 semanas. ¿Hacen falta cuántas semanas? Una semana que consta de ¿cuántos años? De 7 años, muy bien. Eso es lo que vemos aquí, la profecía de las 70 semanas. Entonces, nosotros actualmente estamos por entrar aquí al cumplimiento de esta última semana. El arrebatamiento como tal tiene 4 corrientes o 4 percepciones diferentes que son es decir, antes de la última semana. Antes de la última. En la mitad de esta última semana, es decir, 3 años y medio, allí supuestamente es el arrebatamiento. Preira, a la mitad de los últimos 3 años y medio, y post-ira al final de los 7 años. Pregunta, según lo que el Señor les ha revelado a ustedes, ¿cuál es la percepción correcta de cuándo sucederá el arrebatamiento? Dice don José en pre. ¿Quién dice otra cosa diferente? Tranquilo, estamos en un estudio bíblico y aquí no estamos para juzgar a nadie. Si alguien tiene una percepción diferente a la que dice don José, que dice que el arrebatamiento va a ser antes de que empiecen los 7 años,
¿Quién tiene algo diferente? Tranquilo, levante la mano y lo dice. ¿O quién apoya lo que dice don José? Antes de que se inicie. Perfecto. ¿Quiénes son los que dicen que el arrebatamiento va a ser después de la gran tribulación y quiénes son los que dicen que el arrebatamiento va a ser a la mitad? Son muy pocas corrientes las que dicen que va a ser preira. La preira es a la mitad de los 3 años y medio. Como que en medio del correteo del anticristo, Dios va a coger a su pueblo y lo va a levantar. La gran mayoría de las corrientes que tienen una percepción generalizada del arrebatamiento está entre los que creemos en que va a ser antes, los que creen que va a ser a la mitad y los que creen que va a ser al final. Los judíos mesiánicos suelen decir que eso va a ser a la mitad. Que nosotros pasamos los 3 primeros años y medio que se conoce como el periodo de tribulación o el periodo de paz y seguridad. Que el Señor nos libra es de la ira que supuestamente, dicen ellos, está reflejada en los últimos 3 años y medio. Y los católicos, por ejemplo, ellos ni siquiera creen en el arrebatamiento. Ellos ni siquiera creen en eso. Porque ellos creen que Cristo no va a venir por segunda vez, ellos dicen eso, ellos no hablan de eso. Ellos no le enseñan al pueblo de lo que va a pasar en el Apocalipsis y por supuesto ellos no le enseñan a la gente la necesidad de creer que Cristo primero murió por ellos y segundo les va a salvar a ellos de la ira venidera. Ellos no creen en eso. Si usted pecó, no se preocupe, ¿cuál sangre de Cristo? Haga obras de misericordia y cuando usted muera, 20 oraciones y almas de purgatorio quien las pudiera aliviar, y asunto arreglado. Eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que dicen ellos. Sí, sonido. Aló. Muy bien. Los adventistas del séptimo día, doña Elena Golden White, ella lo que enseñó, el arrebatamiento se va a dar al final. La iglesia pasa por completo los 7 años y por allá al final Dios dice los saco. Una cosa absurda. Una cosa ridícula. Vamos a ver parte por parte por qué nosotros decimos que estamos antes, por qué ellos dicen que van a la mitad y por qué doña Elena dice que es al final. ¿Qué ocasión es? Venga, deme ese entonces. Muy bien. Entonces, ¿de dónde nace la creencia que tiene esta gente de pensar que el arrebatamiento es a la mitad? ¿Y de dónde nace la idea de esta gente de pensar que es al final? Y vamos a ver bíblicamente por qué decimos nosotros que el arrebatamiento es al inicio, o antes más bien del cumplimiento de la última semana del profeta Daniel. Vamos a entender algo. Vamos al libro de 1 Tesalonicenses. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses 1:10, dice la palabra de Dios. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yeshua, quien nos libra de ¿qué? Apunte eso. Él nos libra de una ira que va a venir, de una ira venidera. Argumento más que suficiente para que usted le diga a aquellos que dicen que el arrebatamiento va a ser al final, lo tumbe de tajo. El Padre, ¿por qué va a hacer que sus hijos sufran un castigo que no se merecen? Porque ellos ya recibieron lo que Cristo ganó para ellos, que es el pago por ese castigo. Merecido que lo teníamos. Pero Cristo dijo, yo asumo, yo pago por ellos.
Entonces, si ya Cristo pagó, ¿por qué el Padre nos va a juzgar otra vez? Sería injusto. Y la Biblia dice que Dios es un juez justo. ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Estamos entendiendo? Si hay alguien con dudas, si hay alguien que no entiende el tema, tranquilo, puede levantar la mano, para eso es el estudio bíblico, para que sus dudas conforme a las Escrituras sean aclaradas. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Gloria al Eterno Padre. No sé si ustedes tenían esas mismas dudas, pero yo creí que nuestro querido hermano no las tenía hasta que me hizo esas preguntas. Vámonos al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 o Matillahu, yo prefiero llamar a la gente por su nombre. Su verdadera traducción no es Mateo, sino Matillahu, que es su nombre real. Libro de Mateo capítulo 24. Podemos leer todo el capítulo 24, que a propósito habla de este tema. Pero aquí hay una situación que quiero que entendamos bajo la revelación del Espíritu Santo. Ahí hay una expresión que yo en lo personal decía que hacía alusión al arrebatamiento. Esto es uno de los textos bases que los que dicen que el arrebatamiento es al final, usan. Pero cuando vemos el contexto y lo comparamos, por ejemplo, con Zacarías 14, nos damos cuenta de una cosa en particular. Ustedes recuerdan aquel pasaje bíblico que dice, y los judíos, Cristo estaba dando un sermón a unos judíos que tenía al frente, no eran gentiles, eran judíos. Dice la palabra de Dios, a los judíos que creyeron en él, les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es un discurso que el Señor le dio a los judíos. Por supuesto, esa es una verdad universal que nosotros la aplicamos. Y cuando conocemos la verdad nos libra de las cadenas. Pero hay que entender cuándo el Señor está hablando con su pueblo en particular y cuándo el Señor está hablando con toda la humanidad. Y si nosotros leemos el contexto, si arrancamos leyendo, por ejemplo, Mateo 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos, o sus talmidim, para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y seguimos leyendo, leemos las señales antes del fin, y nos vamos, por ejemplo, al versículo 29, y mire lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Mañana tenemos la tercera luna roja de la secuencia de la última tétrada que nosotros vamos a ver. No vamos a tener la oportunidad de verla de manera tan prolongada. Va a empezar a las 10:57 y va a terminar a las 11:03. Entre 5 y 6 minutos nada más. No va a demorar mucho. Dice la NASA que no la vamos a ver en su plenitud, que se va a ver en su plenitud al norte de Norteamérica, Canadá, por esos lados. Pero si el Señor nos los permite y despeja los cielos, alcanzaremos a ver un eclipse de luna roja parcial, porque no podemos verlo por la ubicación de nuestro hemisferio, no podemos verlo en esta ocasión de manera total. Pero mañana a las 10:57 va la luna a estar allí pintándose de rojo, para que la veamos. Entonces, hay una señal que va a pasar aquí. Esto es una señal profética. Esta señal no es la luna roja, ojo. Eso que estamos hablando aquí, eso que está, versículo 30, es una señal que va a pasar en los cielos. Entonces, cuando usted empieza a leer ciertas cosas que empieza a ver aquí en este pasaje, empieza a asociarla con la primera venida, es decir, con el arrebatamiento. Pero que el Espíritu Santo nos dé luces para saber si esto es arrebatamiento o es segunda venida. Entonces aparecerá la señal, es una señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará sus ángeles,
con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí empezamos a dar luces de qué está pasando allí. Cuando fue el arrebatamiento, ¿quién fue el que tocó la trompeta y quién hizo el movimiento? Cristo mismo. Él dijo, no se preocupe nadie, todo el mundo atrás, yo me encargo de esta situación. Él da la orden, suena trompeta, muertos resucitan, ustedes que estén vivos, transformados, ambos grupos suben. Él desde las nubes, esa es la final trompeta. Son dos trompetas. Son dos trompetas. La primera trompeta, que es la trompeta que anuncia la resurrección de los muertos, que anuncia la transformación del cuerpo de aquellos que estemos vivos y que anuncia el arrebatamiento total, es la final trompeta. ¿Sí? Esto que estamos viendo aquí se llama la gran trompeta. Otra cosa completamente diferente. ¿Quiénes hacen el trabajo allí? Los ángeles. Empecemos a establecer diferencias. Primero, ¿cómo se denominan las trompetas? Aristóteles en cierta enseñanza que nos dio, daba la representación prolongada del sonido de las trompetas. La final trompeta es esa trompeta que sonó creo que en Éxodo, cuando subieron al monte, que fue un trompetazo largo. ¿Cómo es que es, Jarito? Fa, fa, fa. Exacto. Es peligro, es guerra. Exacto. Entonces, cuando es largo es convocación, o sea, es invitación, es vengan para acá. Esa es la final trompeta, un trompetazo largo. Da el trompetazo largo el Señor mismo y suben aquellos que vamos a ser arrebatados. Aquí, en Mateo 24, es una trompeta diferente que va a sonar después. ¿Cuánto tiempo después va a sonar esa segunda trompeta? ¿Quién me dice? Aproximadamente. Sí, señor, estamos enchufados. Es que la revelación está clara, Plino. Yo no sé por qué se confunden. Es que esta es una revelación que el Señor nos la dio aquí, pero el Espíritu Santo dice que la profecía no es de interpretación privada. Nosotros no somos los únicos en tener esto. Ahí está clara la palabra de Dios. Está clara. 7 años después, los ángeles tocan la trompeta. ¿Y qué va a pasar allí? Sigamos leyendo. Ahí ya empezamos a entrar en contexto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la segunda venida. Dice 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. 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 Usted sí, usted no. Usted sí, usted no. Va a escoger. De los 4 vientos, es decir, de todo el mundo. Desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí está hablando Dios con su pueblo. Así también vosotros. Dios le está hablando a aquel pueblo de Israel que no aceptó al Señor, que no fue lavado con su sangre y que se perdió el primer vuelo. ¿Sí me entendieron? Dios hoy está predicando el evangelio a todo el mundo. Pero hay personas hoy que voluntariamente están diciendo, Yeshua no me sirve como Salvador porque no cumplió las profecías bíblicas, conforme al Talmud y conforme a la Torá. Por lo tanto, no me sirve como Mesías. Voy a esperar un Mesías que me levante el templo nuevo y que me permita hacer mis sacrificios. Si ese es el Mesías, eso les va a ofrecer el diablo y se lo va a colocar en bandeja de plata al anticristo. Ese pueblo de Israel que no está aceptando hoy al Señor, se va a quedar, porque es trigo. ¿Y qué se cosecha primero, cebada o trigo? Cebada. Ambos son buenos cereales, ambos son buenas semillas, pero hay una particularidad, y es que la cebada es más maleable. La cebada no es tan orgullosa. La cebada se deja trabajar, el trigo no. Israel hoy es trigo. ¿Va a ser cosechado? Sí. Claro que sí va a ser cosechado, pero no se va en la primera cosecha. Que se cosecha en la fiesta de
primavera. Israel no se va a ir en ese primer vuelo. En el arrebatamiento se va a quedar mucho pueblo de Israel que hoy rechaza a Cristo como Mesías. Entonces aquí está hablando, dice también vosotros, está hablando de manera particular con aquellos judíos que se van a quedar aquí. ¿Y qué le dice el Señor? Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca? El fin. El fin. De cierto os digo que no pasará esta generación. Hay unas traducciones que dice esa generación. Y no pasará esa generación. Generación que arrancó desde 1947, 48. La declaración Ben Gurión, eso fue en el 47, sí. Cuando Israel fue declarada nación independiente ante Naciones Unidas. De allí para acá, ¿cuántos 70 años que dura aproximadamente una generación? Dice la profecía, y no pasará esa generación sin que esto acontezca. Y aún estamos en esa generación, no han pasado 70 años todavía. Estamos a esto. Que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿De qué está hablando anteriormente? ¿De la primera o de la segunda venida? Ah, entonces, ¿quiénes son los que no saben? Ni los ángeles, sino solo mi Padre. La segunda venida. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos leyendo de qué viene hablando el Señor antes? Y nos encontramos con este versículo que nosotros lo hemos tomado como de que ni los ángeles, ni Cristo, sino solo el Padre, sabe de su venida. Cuando aquí no está hablando de la primera venida, sigamos leyendo. Ya voy contigo, Dazo. Sigamos leyendo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando dice la venida del Hijo del Hombre, es que la primera venida de nuestro Señor Jesucristo vino como el Hijo de ¿quién? Como el Hijo de José. Como el siervo, como el que venía a sufrir, el que venía a dar su vida por nosotros, como el humilde, no como rey, como el humilde, como el cordero, el Hijo de José. En esta segunda se le denomina Hijo del Hombre. ¿Por qué Hijo de Hombre? Hijo de David, porque viene como rey. Viene a destronar a aquellos que le han usurpado su reino. Por eso viene su segunda venida. Cuéntanos, Dazo. Omar, es que yo tengo una pequeña duda. Si la independencia de Israel fue, como decíamos, en 1947 o 48, pues. Dice que no pasará una generación hasta que todo esto acontezca. Bíblicamente una generación son 70 años, ¿verdad que sí? Entonces, si cogemos desde 1947 haciendo el ejercicio, le sumamos 70 años, a mí me da 2017. Según eso, en el 2017 debe empezar la gran tribulación. No me atrevo a decirte eso. Pero digamos que mirando esta porción bíblica, dice que no pasará hasta que todo esto acontezca. Exacto. Entonces, o sea que todo va a acontecer durante esos 70 años, de los cuales faltan 2 años solamente. A eso voy. Entonces, si nos vamos que digamos que suceda el 2018, okay, haciendo una suposición que sea así, entonces, y el arrebatamiento debió haber sido 7 años antes. No necesariamente. No, porque si fue 7 años antes, en 2 años sería la gran tribulación al máximo. ¿Sí me hago entender? Porque es que 7 años después del arrebatamiento es el juicio a las naciones vivas. Y en 2 años no va a ser el juicio a las naciones vivas, porque para que pase eso, tienen que haber pasado otra serie de cosas. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me están entendiendo, Asa? También dice la palabra que una generación son 70 años, ajá, pero dice que para los más robustos, 80. Entonces, por eso te digo ahí que hay no 10 me atrevo, años más, ¿no? Entonces, por eso es que te digo, Asa, que no me atrevo a decirte si en 2 años, conforme a eso, y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, se supone que somos de los robustos, ¿no? Entonces, gloria a Dios, que así sea. Tengamos en cuenta los 10 años, bueno, bien. Amén, aleluya. Don Plinio.
Señor les bendiga. Amén, gloria a Respecto a Dios. lo que habla aquí nuestro hermano Carlos, yo en estos días pasados que estaba por ahí analizando algunas cosas, leyendo y demás, entre otras, pues me llegó a la mente algo que lo escribí, la hora final se acerca. Entonces me ponía a analizar esto, referente a lo que Carlos dice. Entonces, yo estuve averiguando, y pues le decía yo precisamente al pastor Omar, que en el 47, porque alguien me dijo que fue en el 47, se firmó el decreto y se hizo público en 1948. Entonces miren el ejercicio que yo hice matemático, lo mismo que dice el pastor Omar, yo también tampoco digo que así tiene que ser, pero me entró una curiosidad y me puse a hacer un ejercicio matemático, espero ser claro en esas cuentas, por favor pongan cuidado. Dije yo, bueno, 1947 más 70 años que dura la generación da 2017, ¿sí? Segundo, según la Biblia, en Génesis capítulo 3, creo que es, que dice de que cuando Dios bajó y vio tanta maldad, dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, esos 120 años se refería también allí, por un lado, al tiempo que Dios le daba a esa generación para que se convirtiera, porque ya venía el diluvio. Y por el otro lado, tengo entendido y conocido de que se refería a los 120 jubileos, que si en 1967 fue el jubileo 119, súmele 50 años y te da 2017. Entonces ya tenemos dos cifras iguales. Ahora yo hacía otro análisis también. Yo dije, bueno, en este momento estamos, es decir, el calendario hebreo, vi que van en el año 5775. Entonces, ¿qué sucede? En este momento estamos en el año 2015. Entonces yo decía, en el 2017 quiere decir que allí sería el arrebatamiento, en el 2017. Vuelvo y repito, es una curiosidad, no es para que después van a decir, es que Don Plinio lo dijo, es que en la congregación internacional, no, eso no lo estoy profetizando, ni mucho menos, fue algo que a mí salió, es decir, curiosidad, pero hago la aclaración porque por internet, por ejemplo, y todo esto puede llegar a decirse. Entonces yo analizaba también esto, y discúlpame que te quite un poco de tiempo. Entonces yo decía, 2015, ¿cuánto falta para el año? Entonces al 2017, allí llegaría, eso, entonces yo parto del principio, allí es arrebatamiento, así lo suponía yo, lo supongo. ¿Cuánto dura el último periodo de gobierno de los hombres sobre la tierra? 7 años, la última semana profética de Daniel, el nuevo orden mundial. Entonces, 2017 más 7 me da 2024. Entonces yo decía, en este momento, 2015, ¿cuánto falta para el año 2024? Faltarían 9 años. Entonces yo dije, si a 5.775 le sumamos 9 años, ¿cuánto nos dan? Como 5.000, ¿cuánto, perdón? Bueno, entonces yo hacía también este análisis. Si se dice que Dios le dio al hombre 6.000 años para gobernar, trabajar y hacer todo en la tierra, quiere decir que en el 2024 estaría finalizándose todo para que allí se suceda la guerra de Armagedón, toda esta cosa y hasta luego, ¿verdad? Entonces yo decía, yo hice la siguiente, después de eso hice el siguiente ejercicio numérico, 6.000 menos 5.794, que creo que me dio, 5.700, ¿tú tienes ahí la cuenta? ¿Cuánto, perdón? Réstale a 6.000, ¿cuánto te queda? ¿Cuántos? 216. Entonces yo dije, ¿cuánto duró la diáspora? Tuvo que haber durado 216 años, que se supone que estaban en 220. Entonces yo me puse a hacer ese ejercicio matemático y eso fue a esa conclusión que yo llegué. ¿Qué otro análisis hacía yo?
Estamos en el año 2015. Carlos, gracias por estarme ayudando ahí con la matemática. 2015, sumando esas cifras, ¿cuánto te da? De los 2015, ¿cuánto te da? 5, 6, 8 creo que da. Sí, claro, 8, ¿cierto? Entonces tenga en cuenta 8. ¿Ya? 2015, sume entre sí las cifras. 2015, ¿cuánto te dan las cifras? 8. Ahora, ¿qué número de mes es Tirri Huetanim? El número 7, el séptimo mes. Entonces, anótate el número 7 ahí debajo, para que lo vayas a sumar luego. Entonces, partí de otro principio, ¿no? Yo me puse que día tenía curiosidad, sentí pues curiosidad de eso. Este año 2015, Rosh Hashanah, o sea, con Rosh Hashanah o Yom Teruah, viene para el 14 de septiembre. Entonces, si tú sumas 14, que es 4 y 1, te da 5, ¿verdad? Sumas 8 y 7, 15 y 5, 20. Te da 20. Eliminamos el 0 porque ni suma ni resta, te da 2. ¿Qué significa el número 2? Comunión con el Señor, unión, fidelidad, toda esa cosa. Entonces, ¿a qué nos está llamando el Señor? A que estemos muy unidos con Él, a que estemos muy metidos con Él, porque no sabemos si de pronto este año sea el arrebatamiento. No sabemos. Eso son matemáticas que se da, pero el Señor el que tiene la cuenta. Porque Él que dice, del día y la hora, nadie lo sabe. Así es. Entonces, yo no puedo decir esto así, sino simple curiosidad. Que quede bien claro, por favor. Dios les bendiga. Bueno, hagamos una cosa, avancemos y al final, porque ya el tiempo está corriendo, dejamos las preguntas que quedan restantes. Pero de eso, don Plinio, solo el Señor sabe. Él nos puede dar 1 año más de gabela, 2 años, 3 años, no sabemos. Pero lo que sí estamos seguros es que eso va a ser en cualquier momento de estos siguientes años. Sigamos leyendo, versículo 40 del libro de Mateo capítulo 24. Entonces, y yo en lo personal, cuando me preguntaban por el arrebatamiento, usaba este verso para decir que este era un ejemplo del arrebatamiento. Entonces están 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Está hablando el Señor aquí de arrebatamiento o de segunda venida? Segunda venida. Eso es lo que el Señor quiere que aclaremos. Lo que veíamos anteriormente, que el Señor envía a los ángeles, suena la gran trompeta y todo esto, y Él tiene unos escogidos. Él toma unos escogidos. Van 2 en el campo. Usted, venga para acá. Usted se queda allí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sigamos leyendo. Yo sé que para muchos esto es nuevo. Muchos estarán diciendo, ¿qué locura estoy diciendo yo aquí? De hecho, ¿se acuerdan esa parte que dice, que el Señor me recuerde, cuando Él hace separación entre ovejas y cabras? Izquierda y derecha, cabras a la derecha, ovejas a la derecha, cabras a la izquierda. Eso es lo que yo entiendo allí. Eso es lo que yo estoy entendiendo allí. Uno será tomado, otro será dejado. Él está escogiendo, eso es juicio, eso es al final. Eso es segunda venida, porque Él viene al final. La segunda venida es al final. Yo sé que van a quedar muchas dudas y que el Señor nos permita en su misericordia volver a explicar eso, pero esto hay que entenderlo. Hay que entender y hay que saber diferenciar cuándo es arrebatamiento y cuándo es segunda venida. Y hay que pedirle al Espíritu Santo, sentémonos nosotros en comunión en nuestras casas, Señor, ¿esto qué es? Esta mujer que fue tomada y que estaba moliendo y que la una quedó y que la otra se fue, ¿esto qué es? ¿Rapto o segunda venida? Vimos indicios que el Espíritu Santo nos da en este mismo verso y que nos dan claridad de qué es esto. Y los indicios me dicen que esto es segunda venida, que esto no es arrebatamiento. Aquí el Señor está hablando con su pueblo Israel y le está diciendo, ustedes van a padecer porque no me aceptaron a mí. Se van a quedar del primer viaje, pero no los he abandonado. Ustedes van a caminar 7 años, pero al final yo voy a escoger de todos esos que caminaron allí 7 años, hay unos que se salvan y hay otros que mueren.
Y los que se salvan, ¿qué va a pasar con ellos? Van a heredar la tierra. Serán los invitados a las bodas del Cordero. No serán la novia. La novia, ¿cuándo se fue? Hace 7 años atrás, en el arrebatamiento. ¿Qué dignidad van a tener ellos? Ser invitados a las bodas. Las bodas son arriba, pero la recepción es aquí. Usted se casa aquí, pero la recepción es allá en la finca. Eso suelen hacer los que se casan aquí en la congregación, ¿no? Se casan aquí, pero en otro sitio hacen el agasajo, el ágape. Lo mismo va a pasar. El matrimonio es allá. Bajamos con el Señor y celebramos acá, con los que salgan vivos y con los que el Señor denomine ovejas. Vámonos al libro de Primera de Tesalonicenses, para que empecemos a entrar un poquito en materia y a entender bien qué es el arrebatamiento y cuándo va a pasar. Primera de Tesalonicenses. Que el Señor nos siga dando luces porque es importante que nosotros entendamos esto. Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 13. ¿Qué título tiene? La venida del Señor. Pero esta venida del Señor, recuerden que esos títulos que ustedes ven allí no son títulos que fueron encontrados en los antiguos textos. Estos son títulos de apoyo que fueron colocados por las editoriales, por los traductores. Entonces, quien lee ese título, la venida del Señor, va a tomar eso como la segunda venida. Aquí es el rapto o el arrebatamiento. Dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 13 del libro de Primera de Tesalonicenses. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquellos que están muertos, el Señor les dice, muertos están. Pero los que están en el sepulcro, esperando del Señor, les dice, dormidos. Porque uno puede estar dormido 12 horas, 13, 14 horas, pero en cualquier momento alguien lo va, despierte mi hijo, que ya llegó la hora. El que está dormido tiene la esperanza de algún día despertar, por eso se les dice dormidos. A los muertos en el Señor se dicen que están dormidos, porque así pasen 1000, 2000, 3000 años, así estén los huesos allí, en cualquier momento el Señor los va a, Lázaro, venga para afuera, les va a dar la misma orden que le dio a Lázaro. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, o sea, como los otros muertos que no tienen esperanza. Porque si creemos en que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Aprópiese de esa promesa si usted ha sufrido el fallecimiento de un ser querido. Hay que estar triste porque, pues claro, ¿cómo no vamos a estar tristes por el fallecimiento de un ser querido? Vamos a ser mentirosos aquí, claro que duele. Pero regocíjese que esa persona está en la presencia del Señor, por encima del dolor. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros todos aquí, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no vamos a morir. Si el Señor viene hoy, no vamos a morir, ya estamos vivos. El Señor nos cogió despierticos, vivos. Porque el Señor mismo, no manda ángeles, Él mismo da la orden. Con voz de mando y con voz de arcángel, de arconte, de gran comandante, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Arrebatamiento. Cristo viene en el aire, nosotros transformados y subimos. Cristo no toca tierra. Abrir y cerrar de ojos, eso es rápido, eso es infraganti. He tenido la oportunidad de ver un par de películas a propósito de ese tema. La primera se llama, me vi estos días Lex Behind, que la tradujeron como Apocalipsis, de Nicolas Cage, y otra se llamaba El Remanente, no sé si se las vieron. El Remanente es una película, pues, dicen que es cristiana, que es una película que habla del arrebatamiento.
Pero el análisis final que yo hago de esa película es una adaptación de terror de un acontecimiento bíblico. No me gustó esa película. Es la intención de un productor de hacer terrorífico un acontecimiento bíblico. De los demonios correteando a la gente, unos demonios todos desfigurados. Y la gente cuando fue supuestamente raptada quedó el cuerpo allí con los ojos blancos. ¿Qué es eso? El Señor dice que este cuerpo va a ser transformado. Transformado es que este mismo cuerpo va a pasar algo y Dios lo va a transformar. Y aquí quedará el saco y el boxer y los zapatos y nada más. Este cuerpo se transforma y se va. ¿Cómo así que con los ojos blancos y quedo aquí y el alma se va? No. Apocalipsis, que me vi estos días, nada que ver con el arrebatamiento. Sucede supuestamente el arrebatamiento y está el hombre por allá arriba piloteando un avión y la mitad de los pasajeros se les va, se quedó la ropa ahí. Al menos en eso acertaron, pues. Pero todo se centra en un melodrama allí, light, rosa, novelesco, pues, que el hombre... O sea, la trama de la película es que el copiloto se le fue, porque era cristiano. La mitad de los pasajeros se le fueron. Y él se quedó, la mujer era cristiana, y él se quedó porque estaba gallinaseándose con la azafata. Y se quedó. Entonces el trama de la película era que él pudiese bajar ese avión y ya, se acabó la película. Bueno, y entonces, ¿cuál es el mensaje aquí, pues? O sea, toman temas bíblicos y hacen una barbaridad de película con eso. Ni hablemos de otras que me he visto también. Entonces el mundo está ávido de saber qué es el arrebatamiento, pero la verdad bíblica, no lo que nos están vendiendo los medios. Si la gente cree que el arrebatamiento se resume a lo que ven en esas dos películas, la gente va a quedar más loca que antes. La gente no sabe qué es eso a partir de las películas. No son una buena fuente de información. Entonces es importante que nosotros, mis queridos hermanos, entendamos bien eso para que le expliquemos con claridad bíblica, con sustento y con evidencia bíblica a la gente qué es el arrebatamiento y quiénes van a ser parte de él. Este es el momento para hacerlo. Ustedes y yo somos una generación privilegiada. Son estos cuerpitos que ustedes ven allí, gorditos, flaquitos, feitos, negritos, blanquitos. Esos cuerpitos son los que se van a transformar. Muchos de estos cuerpos que estoy viendo aquí van a ser transformados. Entonces nosotros tenemos que saber qué es eso, qué es y con qué se comen. No podemos ser ignorantes sobre este tema. Sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, esto no es para que se lo guarde, esto es para que lo hable, esto es para que lo predique. Esto es para que en las congregaciones se esté enseñando esto. Esto no hay que guardarlo. Ay, no, es que no le digo a la gente porque es llena de terror. ¿Cómo así? Terror debe darle a usted por el castigo que el Padre le va a dar por no predicar la palabra. Muchos me diréis en aquel entonces, Señor, Señor, si en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, el Señor les va a decir, fuera de aquí, malditos, hipócritas, que conociendo la verdad no la predican porque supuestamente eso le va a herir la susceptibilidad a la gente, lleno de terror la gente y se me va la gente. No puedo ver sillas vacías, hay congregaciones que regañan a la gente porque esa silla está vacía. ¿Por qué? ¿Dónde está su...? Dice ser líder de 12, ¿y dónde está la silla suya que están todas vacías? Salga y llame a la gente y haga lo que tenga que hacer, pero esas sillas tienen que estar llenas el otro domingo. ¿Qué es eso? Se preocupa más por tener la iglesia llena de gente que el cielo lleno de salvos. ¿Qué evangelio es ese? Entonces no predican esto porque le han metido a la gente un evangelio motivacional. Un evangelio ahí camuflado de metafísica para que la gente llegue triste y se vaya contenta. Entonces el Dios castigador y el Dios inquisidor y el Dios violento supuestamente no lo enseño, no, el Señor es Dios de amor. ¿Qué Dios es ese? Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, pero el Dios de la Biblia es fuego consumidor y lo que se viene ahora, quieran ellos o no quieran, es fuego para el mundo entero. Viene fuego, viene juicio. Y no, por no predicarlo, Dios va a dejar de ejecutar juicio. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Ah, bueno, Dios dice, bueno, sepan o no sepan, yo voy a ejecutar juicio. Arrebatamiento, 1 Corintios 15. Corramos un poquito para que empecemos a entender la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. 15:50.
Primera de Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. He aquí os digo un misterio. Cuando Pablo dice un misterio es que hasta ese entonces el pueblo de Corinto no conocía lo que Pablo les iba a revelar por medio del Espíritu Santo. Ellos no tenían ni idea de eso. No todos dormiremos. Mire, dormir, recuerde, dormir. Pero todos seremos transformados, o unos resucitados y otros transformados, pero todos, unos y otros, vamos a ser transformados completamente. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, recuerde, final, para que no se confunda, final trompeta es el final suyo aquí. Así yo ya dejé de confundirme. Final trompeta es el final mío aquí. ¿Por qué? Porque me voy arrebatado. Eso es final trompeta. Gran trompeta, por allá, 7 años después, viene Cristo. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mateo 24, que fue lo que leímos, eso es segunda venida. Usted le hace en su casa capítulo 24 del 1 al 49 y se va a dar cuenta esas dos diferencias. Y empieza a entender qué es una cosa y qué es la otra y de qué está hablando, y es crucial que usted lo entienda en el nombre de Cristo Jesús. ¿De qué se está hablando en Mateo 24? ¿A quién Jesucristo le está hablando en Mateo 24? ¿De qué acontecimiento el Señor les está revelando allí? ¿Arrebatamiento o segunda venida? A mí el Señor me mostró que Mateo 24 es segunda venida. Es segunda venida. Arrebatamiento ya lo vimos, Corintios, Tesalonicenses, y podemos encontrar otras evidencias de ambos acontecimientos. De eso es que se trata. Por esa razón es que el arrebatamiento es antes, tiene que ser antes de que arranquen los 7 años. Es más, si el arrebatamiento es el gran movimiento que va a hacer el Señor. Es más, recuerden que esa época va a ser época de caos, esos 7 años van a ser épocas de caos, de tribulación, de gran confusión. Entonces usted imagínese por un momento que sea el arrebatamiento hoy. ¿Cuánto caos no se va a dar en el mundo? ¿Cuántos aviones no se van a caer porque el piloto sí era cristiano de verdad? ¿Cuántos trenes no se van a chocar? ¿Cuántos buques no van a chocar contra los puertos? ¿Cuántos accidentes en los carros? Porque iba Daza con su familia y se fue Daza y la familia, y ese carro arrancó solo y se chocó allá contra la casa de unos impíos que no se quisieron ir. Ahí les dejo el carro, les dijo Daza, pero estrellado. Imagínense el caos a nivel mundial. Va a haber anarquía total en todo el mundo porque la gente no va a saber qué pasó con los niños. Los gobiernos no van a saber qué decir. No van a tener respuesta y les va a pesar la boca a decir, es que se fueron los cristianos. Van a inventar cualquier cuento, menos que fue el arrebatamiento. Va a haber anarquía total, caos. Allí es donde nace la necesidad de un hombre que lidere el mundo y lo organice. Y aparece el anticristo. Es que mire que todo está cuadrado para que se dé. El mundo está haciendo sus movimientos para justificar la venida del anticristo. Dios está haciendo su movimiento para sacar a su pueblo, y a partir de ese caos que se genere, cuando Él evacúe a su pueblo, va a haber tanto caos que el mundo va a decir necesitamos un líder. Ya lo están diciendo, hace rato lo están diciendo. Muchos presidentes están diciendo necesitamos un nuevo orden mundial. Benedicto XVI, antes de irse, dijo necesitamos un gran gobernante en el mundo que lidere la política y la religión. Ya están dando luces. Esa es la evidencia que tenemos nosotros del por qué pensamos que el arrebatamiento tiene que ser antes del juicio del Señor. Porque imagínense esto, aquellos que piensan que el arrebatamiento es al final, es un planteamiento lógico, como decir que 2 más 2 es 4. Digamos que el arrebatamiento es al final, digamos, montémonos en ese tren. Entonces decimos, bueno, el arrebatamiento es al final. Habla de resurrección y transformación de aquellas personas que estemos vivas hasta ese entonces. Entonces, nos fuimos los transformados, se fueron los resucitados. Estamos hablando de que es al final, ¿no? Los que quedan
son los impíos, o sea, son los que no aceptaron al Señor, los que no fueron lavados por la sangre. Pero va cosa curiosa, al final de los 7 años que viene, juicio a las naciones vivas. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Nosotros nos fuimos. Los que están dormidos en el Señor, resucitados, se van. Y los que queden vivos, ¿qué pasa con ellos? Según el juicio de las naciones vivas. Don José, ¿qué pasa con ellos? ¿Quién va a poblar la tierra entonces? Cójame ese trompo con la uña, James. ¿Quién va a poblar la tierra? ¿Están entendiendo el planteamiento? Es un planteamiento lógico. Nosotros nos vamos. Y los únicos que quedan aquí son aquellos que se quedaron porque no aceptaron al Señor. Entonces, ¿qué va a caer contra ellos? Juicio. Juicio. Entonces aquí quedaremos nosotros con Cristo gobernando los animales. Cuando el Señor dice que nosotros vamos a ser gobernadores en provincias, que el pueblo que quede aquí va a irse año a año a celebrar la fiesta de los tabernáculos al templo. ¿Se imagina un marrano yendo a celebrar tabernáculos? ¿O una gallina? ¿O a un loro? Son seres humanos los que van a poblar la tierra. Entonces se cae por razonamiento lógico, ni siquiera por razonamiento escritural, se cae por razonamiento lógico aquellos que creen que el arrebatamiento es al final. No se puede, porque los que van a poblar la tierra son los que caminaron esos 7 años, recibieron la predicación de los 2 testigos, Elías y Enoc, recibieron la predicación de los 144,000, fueron lavados por la sangre de Cristo Jesús, entendieron que el Mesías sí existe, entendieron que el movimiento que pasó fue el Señor el que lo provocó, aceptaron al Señor, no se dejaron marcar del anticristo. Anticristo hizo con ellos lo que quiso, hasta les cortó la cabeza a muchos de ellos, pero estuvieron firmes. Y al final, ¿qué va a pasar con ellos? Viene el Señor, pisa el monte de los olivos, lo parte en 2, guerra del Armagedón, se vienen todas las naciones contra Israel, se vienen todas las naciones contra Cristo Jesús. Cristo Jesús los pisa como el lagar. Empieza la guerra del Armagedón, acaba a Jesucristo con todos ellos, coja al falso profeta y al anticristo del pescuezo y los manda al lago de fuego. ¿Quiénes quedan allí cuando Él se pare ahora sí? Para acá cabras, para acá ovejas. Ustedes cabras me vieron sucio y no me dieron, me vieron con sed y no me dieron de beber, etcétera, etcétera. Al lago eterno que arde con fuego y azufre. Y ustedes, ovejas, me vieron sucio y me dieron de vestir, me dieron Ustedes están aquí para heredar la tierra. Se quedan ellos, se queda Israel, los que ahora no aceptaron al Señor y se quedan al trompetazo, y nosotros estamos arriba. Y acá, mientras estén acá, el Señor los va a madurar. Ese es el trigo que se va a madurar a punta de palo. El palo que les dé el anticristo. Y el que esté firme, recibirá la tierra por heredad. Eso lo dice un salmo. Amén. Arito, tú tenías la palabra. Tratemos de ser concisos porque ya casi son las 8. Recuerden que hoy es festivo. Buenas noches. Y fíjate, Omitar, que tú hablabas ahora de unos judíos, pero les he comentado de unos judíos que sí creen en Cristo Jesús como el Cordero de Dios y ellos están regresando a Israel. Ahora, nuestro hermano Omar les dejó una tarea, muy bien lo de Mateo 24, Omitar, excelente, miren. Pero los que toman anotación, por favor, cuando lean Mateo 24 y lleguen al versículo 29, enlácenlo por favor con Isaías 13:10, Isaías 34:4 y Ezequiel 32:7. Y le regalo otro, Zacarías 14 del 1 al 13. Zacarías 14 del 1 al 13, gracias hermano. Luego llegan, ustedes pasan por el versículo 30, llegan al 30. Cuando lleguen al 30, lean Deuteronomio 30:47, Isaías 27:30 y sigan bajando y llegaron al 31. Arito, escúchame, hay personas que veo que están tomando apuntes. Repítala con más calma. ¿Estoy muy rápido? Hermano, mentiras. Hermanos, excúsenme, ¿vale? Excúsenme, por favor. Ahora mandamos otra vez. Cuando lea Mateo 24, enlácenlo con... y lleguen al versículo, y lleguen al versículo 29, por favor. Váyanse a Isaías 13:10.
Isaías Isaías 13:10, 34:4, Isaías 34:4, Ezequiel 32:7, el que tú dijiste, Somitar, Zacarías 14 del 1 al 13, Zacarías 14, del 1 al 13. Luego llegaron al versículo 30, y entonces enlácelo con Deuteronomio 30:47, Isaías 27:13. Luego llegaron al versículo 31, de Deuteronomio 30:47, Isaías 27:13, ¿sí? Para el 31, ¿no? Y luego enlazan con Zacarías 2:6 al 10. Zacarías 2:6 al 10. Hermanos, don Plinio ahora hablaba de 3 fiestas. Miren, estos son datos judíos. Rosh Hashanah, lunes 14 de septiembre del 2015. Yom Kippur, miércoles 23 de septiembre del 2015. Ah, y a propósito, Jarito, la segunda venida, ¿saben en qué fiesta es? ¿La primera venida en qué fiesta es? O sea, el arrebatamiento. Yom Teruah. ¿Y la otra es segunda venida? Sukkot, la última. Yom Kippur. Yom Kippur, sí, Yom cuando Kippur. celebra. Hermanos, y Sukkot, lunes 28 de septiembre del 2015. Y según estas fiestas, hermanos, don Plinio está acertado, está el pueblo judío en el año 5776. Ahora bien, en el corazón de los judíos, ciertamente la nación de Israel se reconoció jurídicamente en el año de 1948, ¿sí? Pero resulta que ellos, cuando el tratado de partición del Estado palestino fracasó, ellos en 1946 declararon su independencia y se asentaron en el territorio que están ahora y dijeron: de aquí no nos mueve nadie, y se independizaron. 2 años después fue que entonces fueron reconocidos como nación ya por Naciones Unidas. con la ONU, ¿sí? Y otra cosa, hermanos, como dice nuestro hermano Omitar, esto está para suceder pronto, porque vienen 3 guerras. La primera guerra es Magog, segunda Margedón, y una batalla final que es la batalla final de Gog y Magog. Y esto tiene que suceder muy pronto, o sea que va a ser, como dice nuestro hermano Omar, una tribulación tenaz. Entonces estemos apercibidos de eso, hermanos. Muy Gracias. bien. ¿Alguien más va a hacer alguna pregunta, alguna aclaración, algún aporte por aquí, don José? ¿Alguien por allá atrás levantó la mano? Don José, ¿y alguien más por acá? ¿Alguien más? Ok. Pastor, una pregunta. Tenía yo entendido hasta hoy de que cuando hablábamos de la fiesta, de la hora y el momento que nadie sabe, estábamos refiriéndonos a la fiesta del arrebatamiento. Pero entonces, remodelando o reeducando, entonces Mateo 24:36, pero el día y la hora que nadie sabe, entonces se está refiriéndose a la segunda venida de Dios, Hay que entender allí, del Hijo de Dios. hay un término en escatología que el Espíritu Santo me recuerde, que hay profecías como la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, que por tener un cumplimiento parcial en una época y por tener un cumplimiento total en otra época, tienen un nombre, que eso es lo que no recuerdo en este momento. Asimismo hay expresiones que en un momento determinado tienen cumplimiento y su cumplimiento total en otro. Me explico. Cuando dice que el día y la hora que nadie sabe, no solamente hace referencia a la primer venida, que era lo que nosotros pensábamos, o pensábamos todavía, porque no estaba mal pensar eso. Pero ese es un cumplimiento parcial que también se aplica en la segunda venida, porque en la primera venida recuerden que este es el nombre de una de las fiestas secundarias de los judíos, la fiesta del día y la hora que nadie sabe, porque ese es el día en que la luna no se deja ver, porque ustedes saben que los meses allá van de luna a luna, de luna llena a luna llena. Entonces ellos saben en qué estación y en qué época del mes van de acuerdo al ciclo que lleve la luna. Entonces en ese mes en particular, en esa fiesta en particular, es la única época del año en que la luna no se deja ver y no se sabe si ya empezó el siguiente mes o no. Y la luna demora escondida aproximadamente 3 días, de 2 a 3 días, pero por lo general son 3 días. Entonces, como no se sabe si cambió de mes o no, ellos allí celebran una fiesta que le denominan la fiesta del día y la hora que nadie sabe. Y esa fiesta es aplicada al arrebatamiento, porque no se sabe el día y la hora en que el padre le va a dar la orden al hijo, al esposo, a decirle:
vaya y busque a su novia. Eso es un secreto practicado aún en las bodas judías. La novia no sabe en qué momento de la noche, acuérdense de las 10 vírgenes, unas sensatas, otras insensatas, no sabe la novia en qué momento de la noche va a llegar el novio a tocarle la puerta. Ella tiene que estar vestida, ataviada, y aunque esté dormida, debe estar preparada para cuando el novio diga llegué, se prepara y chao, me fui. Ese es el día y la hora que nadie sabe, en esos 3 días. Pero eso también se aplica, don José y queridos hermanos, al momento en que él va a volver por segunda vez, porque tampoco se sabe cuándo va a volver exactamente. O sea, pasaron 7 años, digámoslo así. Arrebatamiento, tal día, tal fecha, tal hora. Y los que tengan claridad de eso pueden hacer sus cálculos, así como lo hizo don Plinio ahora. De listo, si el arrebatamiento fue el tal día, tal fecha, tal año, entonces contemos 7 años para acá. Entonces en esos 7 años va a venir el Señor. ¿Hay garantía de eso? No. En el día. Hay garantía en el año, pero no en el día. Puede venir hoy, puede venir mañana, no se sabe a qué hora de esos 7 años va a llegar. Entonces tampoco se sabe. ¿Sí me entiende? Entonces esa expresión, don José, se aplica a los 2 momentos. Al arrebatamiento, como lo venimos pensando hasta ahora, pero también se aplica a la segunda venida. Es un día y una hora que nadie sabe. Pastor Omar, tenemos una advertencia, pero el día ni la hora nadie lo sabrá. Dice, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Él es el único que sabe. Nosotros sabemos y nos estamos preparando. Sabemos la fiesta solamente, Sí, pero no cuándo. solamente, pero no lo sabemos cuándo. Hacemos aproximaciones, pero no sabemos Eso es porque verdad. solo mi Padre es el que sabe ese día. Exacto, por eso yo le decía a esa hora, que él me decía, en 2 años, pues yo no puedo decir eso. Sí sé por la luz que me da la revelación que el Espíritu Santo da conforme a su palabra de la fiesta. Pero esa fiesta se celebra año a año y no sé en qué año de esos años va a suceder eso. Don Julito y Ricardo. En segunda de Pedro, Dios les bendiga, buenas noches. En segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí? Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vendrá como ladrón en la noche. Ajá. Pero Ahora, mire, Julito, conforme a lo que el Señor está mostrando en Mateo 24, apliquemos eso y miremos en cuál de los 2 momentos va a pasar eso. Primero, rapto. Segundo, segunda venida. O si se va a aplicar en ambos. O sea, ya tenemos que empezar a que el Señor nos oriente nuestra antena espiritual y nos ayude a enfocarnos en una revelación correcta para que no entremos en confusión. Amén. Resulta que aquí nos enseñaron pues sobre la aparición de la luna nueva. Dice que hay 3 días antes de que la luna nueva aparezca el cachito. Esos 3 días son los 3 días que Dios tiene como reservado, que el hombre en sí no los mira, no lo conoce, pero Dios sí sabe a qué hora aparecerá la luna nueva. Él sí le ve la cara oculta a la luna. ¿Ah? Él sí le ve la cara oculta a la luna. Él sí sabe Sí. en qué momento de la estación vamos. Ahí nos está enseñando algo sobre lo que nos quiere decir aquí como ladrón en la noche. ¿Será? Yo tengo esa inquietud. Además, cuando usted hablaba en antes que decía que 2 estarán moliendo en el campo, ¿sí? 2 estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Yo digo, pero en cualquier momento puede suceder esto. Yo he hablado sobre esto, también sobre las 10 vírgenes. He dicho, en cualquier momento pues, porque dice que viene de noche, vendrá. Pero a la medianoche se oye, viene el esposo. Así es. Y las que estaban apercibidas se arreglaron y se fueron con el esposo. Pero ahí hay que entender algo, Julito, y es que el Señor no deja un margen tan amplio. ¿En qué sentido? En que cuando usted dice en cualquier momento, incluimos los 365 días del año. Sí. Y Él dice, no, yo lo voy a dejar un poquito más estrecho. Y al menos les voy a decir la fiesta. Estén pendientes, que eso era lo que pasaba con los sabios de Oriente. Ellos no esperaban el nacimiento del Maestro en un día diferente a la fiesta de Sukkot. Ellos no hacían el sacrificio del cordero en una fiesta diferente
a la Pascua. ¿Por qué? Porque en esa fiesta, cuando llegara el Mesías, él iba a ser sacrificado allí. Allí en esa fiesta. Entonces, lo mismo nos está diciendo el Señor. Yo voy a ir por mi novia, por ustedes, la iglesia del Señor. Bueno, 3 amenes. Bueno, el Señor se conforma con eso. Amén. Amén. Ah, bueno, gloria a Dios. El Señor dice, yo voy a ir por ustedes en el arrebatamiento. Pero entiendan que hay una fiesta que indica que yo voy a ir. Porque es que las fiestas del Señor indican algo que va a pasar. ¿Sí me entienden? Iba a pasar el nacimiento, fiesta de Suca, y pasó en Suca. Iba a pasar el sacrificio del cordero, y vino el cordero y fue sacrificado en esa fiesta. Entonces, va a venir por su novia, va a venir al arrebatamiento, y existe una fiesta que es Yom Teruá. ¿Cuándo se celebra Yom Teruá? ¿Cuándo se celebra Yom Teruá? ¿Cuándo se celebra Yom Teruá? Septiembre, octubre. Entonces, entre esos 2 meses, digamos nuestro calendario, porque las coincidencias no son siempre de año a año, cada día o cada año cambian la concordancia de los 2 calendarios, por eso decimos siempre entre septiembre y octubre. Es en esa fiesta, no lo esperen en enero, Julito, no lo esperen en febrero, no lo esperen no. Si a algo se apega el Señor es a su palabra, y él de su palabra no se va a salir. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién dijo? ¿Ricardo? Sí, buenas noches. Bueno, yo pienso que el tema de lo de la segunda venida del Señor, cuando leemos Mateo 24, con todo el respeto, pues, ahí hace parte a los 2 eventos. Solamente que hay que pedir la lupa del Espíritu Santo. ¿Cuándo habla de la segunda venida de Cristo y cuándo habla del arrebatamiento? Por lo menos después de Mateo 24, 29, más o menos cuando dice, como en los días de Noé en adelante, yo estoy muy seguro que ahí estaba hablando es de el arrebatamiento. Completamente seguro, porque está hablando la fiesta. La segunda venida del Señor no viene como ladrón en la noche, porque eso sí hay una señal casi que puntual sobre la segunda venida, porque ya sabemos de que cuando Él arrebata, ya tenemos claro que 7 años después ya viene lo que se conoce como la segunda venida del Señor Jesucristo. Sino que es bueno, o sea, vuelvo y les repito, yo creo que ahí se trata de ponerle la lupa del Espíritu Santo, porque ahí está diciendo, vela y orá, ¿sí? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, ¿sí me entiende? Y ahí está hablando, yo creo que ahí en esa parte está hablando del arrebatamiento, no de la segunda venida. Hay que ser claro, o sea, no, perdón, no, o sea, no es objetando lo que tú dijiste, no, sino que yo creo que todo Mateo 24 habla de los 2 eventos, sino que como el estilo de la Biblia es escrita así, de esa manera, como un estilo cubista, que habla una parte aquí, otra parte acá, otra parte explica lo otro, pero Dios le bendiga. Muy bien, de eso se trata, mis queridos hermanos. El único que tiene la verdad absoluta, ¿quién es? La Ruach HaKadosh. Él simplemente me mostró algo, y a partir de eso, la invitación que les hago es, siéntense con el Espíritu Santo y que Él les muestre Mateo 24. ¿De qué está hablando allí? ¿De qué está hablando de manera particular allí? Y busquen esos pasajes que dice Harold que apoyan, sobre todo Zacarías 14. Entonces, esos dos libros son parecidos en términos de la revelación profética que se dan. Pero entonces, busquemos la revelación del Espíritu Santo y que Él nos diga qué es lo que está pasando allí. Diego. Amén. Buenas noches a todos. Si nosotros vemos en Levítico 23, nos habla de las fiestas, ¿cierto? Y se ha venido cumpliendo cada una de las fiestas. Entonces, vimos Pascua, que está pegada con panes sin levadura, las primicias que llevó Cristo Jesús. Pero si vemos en el Levítico 23, en el versículo 23, dice allí, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. ¿Qué es una convocación? Que Dios va a convocar a los que estén listos en este momento. Pero vamos al versículo, esa es una fiesta, eso es Yom Teruá. Y vamos al versículo 27, y aquí ves Yom Kippur. Vamos desde el 26. También habló Jehová a Moisés diciendo,
A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, pero coloquémosle atención a lo que dice aquí en adelante. Tendréis santa convocación. También hay una convocación aquí, pero aquí hay un detalle que dice, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrendas encendidas. En la primera convocación ya ellos estaban listos y no tenían que hacer nada más. Lo único que había que hacer era haber aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. En cambio en esta ya cuando los que se quedaron de Yom Kippur, de Yom Teruah, tienen que hacer sacrificio y ofrendas, que es los que no se dejen marcar, los que van a ser decapitados. Señal de aflicción, claro. Amén. Entonces vemos que son dos fiestas y tienen que cumplirse. O sea, no podemos sacar a Yom Teruah y que se juntaron, no, porque ahí mismo lo dice. Una es son en el mismo mes, pero una es en el día primero y la otra en el día 10. Muy bien, así es. Bueno, si no hay nadie más, vamos a invitar a toda la amada iglesia a que estudie. Si algo nos ha enseñado el Señor aquí en este ministerio es a escudriñar y a buscar las aguas salutíferas, buscando la revelación del Señor. Yo sé que ustedes no son de los cristianos que tragan entero y le dicen amén a todo. Vayamos a estudiar. Yo no tengo la verdad absoluta. El Espíritu Santo es el único que la tiene. Estudiemos y en esa misma medida el Espíritu Santo nos va a dar revelación, pero a lo que sí invita el Señor a que tengamos claridad sobre estos temas. Temas que nos conciernen a nosotros, temas que tienen que ver con nuestro actual vivir y temas del cual nosotros tenemos el compromiso de conocer y dominar. Porque los tiempos son tiempos difíciles y el Señor demanda un pueblo comprometido con la verdad. La verdad, mis queridos hermanos, no se puede negociar. Si usted considera que lo que va a decir va a ofender, no importa, que ofenda al que sea, pero diga la verdad. Su compromiso debe ser con la verdad. Amén. Pastor Omar, simplemente finalizando, miren hermanos, según las lunas tetradas y ese eclipse de luna que acabó de pasar, impresiona notablemente, hermanos, que las dos primeras, y no sucedía hace 1600 años, es Passover y Sukkot, o sea, Pesá, Pascua y Tabernáculos. Y finalizan las últimas dos, hermanos. El 4 de abril del 15, Passover, y Sukkot para septiembre 28 del 2015. Y según la página de la NASA, parece ser que no vuelven a haber más lunas tetradas. Entonces es impresionante, tú decías ahora sobre la última fiesta, Pastor Omar, y es impresionante que esta última luna de septiembre 28 del 2015 es Sukkot y pare de contar. Gracias. Esta luna que viene mañana no cae en la Pascua según nuestros cálculos, no, porque hoy ya están en Shabbat, ¿no? Allá en Israel. El Shabbat arranca el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Y la luna roja va a ser mañana sábado a las 10:57 de la noche. Entonces va a ser pasada la Pascua, va a ser en Shabbatón, no en Shabbat sino en Shabbatón, o sea el día siguiente. Lo que para nosotros es domingo, pero no va a caer propiamente el sábado como tal. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a darle gloria al Padre. Vamos a darle gracias al Eterno por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, al Espíritu Santo por toda la claridad y la luz conforme a la revelación que Él nos ha dado en lo referente a estos temas que no son fáciles en nuestro entendimiento humano, pero sabemos que tenemos un poderoso Espíritu Santo que nos va a llevar a la verdad y a la luz conforme a su palabra. Padre, te damos gracias en esta noche, oh Señor, oh Abba, oh Hashem Adonai, en el nombre de Yeshua, Padre eterno, te damos gracias. Estamos aquí ante tu presencia, Señor, alabando y glorificando tu nombre, bendito Señor, nombre que es sobre todo nombre, oh Yeshua.
Te damos gracias, bendito Señor, porque tú inmolado fuiste en el madero, bendito Señor, sacrificado por nosotros, para que tú pudieses llevar nuestras culpas, bendito Señor. Tú te hiciste culpable. El pecado fue puesto sobre ti, bendito Señor, aunque tú nunca fuiste pecador. Todo nuestro pecado y nuestra carga fue llevada por ti en el madero, Señor. Por eso te doy gracias en esta noche, bendito Señor, y te pido perdón. Si no he caminado conforme, bendito Señor, al llamado que me has hecho, si no soy aún ese hombre que tú quieres que yo sea, si no soy esa mujer que tú quieres que yo sea, dígaselo, hermana. Tú quieres cambiar mi vida, Señor, quieres transformarme. Quieres, bendito Señor, hacer de mí esa novia ataviada y perfecta. Por eso quiero que me des de tu luz, de tu aceite, de tu lámpara. Que esa luz me guíe, bendito Señor, en la búsqueda de la verdad. Que no permite el Espíritu Santo que me desvíe ni a izquierda ni a derecha. Que tu verdad sea la senda por donde debo caminar, Señor. Perdóname si me he desviado en algún momento. Perdóname si he transgredido tu ley, Señor. Perdóname. Y lávame con la sangre de Yeshua. Lava mi alma, mis pensamientos, mi mente. Todo mi ser, límpialo, Señor. Quiero ser blanco, cual blanca lana ante tu presencia, Señor. Libre de pecado, porque la sangre de Cristo Jesús me ha lavado, me ha hecho libre. Gracias, Padre eterno, te doy también, bendito Señor, por la protección que das a mi vida, bendito Señor. No hay acechanza del maligno que pueda tocar mi vida, ni mi familia, ni mis finanzas. Nada de lo mío puede tocar el reino de las tinieblas, porque hay un cerco de protección que tú has colocado alrededor de mi vida, Señor, y no hay conjuro, no hay maleficio, no hay brujería, no hay cartomancia, bendito Señor, no hay mal de ojo, no hay cosa inmunda, bendito Señor, proferida hacia mí que me pueda hacer daño y que pueda llegar a mí, Señor, porque tú estás conmigo, Señor. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Dice tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre eterno. Gracias, oh bendito Señor, y te alabo en esta noche, Señor bendito. Te alabo y oro por el mundo que en esta hora, bendito Señor, está en idolatría. Oro por esos familiares, por esos amigos que siguen en idolatría, bendito Señor, engañados por el mundo, engañados por el diablo. Oro por ellos para que seas tú, Espíritu Santo, trayéndolos a Cristo Jesús. Dale la revelación, Señor, dale la revelación. Diles cuánto tú aborreces el pecado, cuánto aborreces la idolatría, pero demuéstrales cuánto les amas a ellos, Señor. Tráelos a Cristo, Señor. Oro por ellos, Señor. Oro para que el mundo conozca la misericordia del Padre. Oro para que el mundo conozca que el único camino para llegar a ti es Cristo Jesús. Oro, bendito Señor, para que la nación Colombia entienda que solo Jesucristo es el Señor. Oro para que la paz llegue a mi país. Oro para que la paz llegue a Jerusalén, para que la paz llegue a Israel, Señor. Oro para que tú guardes a tu pueblo y lo guíes al verdadero Mesías que es Yeshua, bendito Señor. Gracias. Por eso te alabamos en esta noche, bendito Señor. Por eso levantamos un cántico de amor en esta noche ante tu trono celestial, bendito Señor. Solamente porque te amamos, Señor. Solo mueve mis labios, bendito Señor, el amor que siento hacia ti, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre.